Digitalización. Esa palabra que parecía venir del futuro se ha convertido ya en nuestro presente. Llevamos años inmersos en la era digital y conocer cómo funciona es ahora más importante que nunca. Pero sabemos que una cosa es decir y otra hacerlo. Por eso queremos estar a tu lado para acompañarte durante todo el proceso. Te ayudaremos a conseguir que tu proyecto crezca a través de sesiones dinámicas e interactivas. Permanece atento a nuestras novedades y no te pierdas todo lo que hemos preparado para ti. Fast Forward Sessions, el proyecto que acelera otros proyectos. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Antes de nada, daros la bienvenida a esta nueva sesión de los Fast Forward Sessions que organizamos en Vodafone. Mi nombre es John González y soy el responsable del área de marketing de pequeñas empresas y autónomos en Vodafone. Y bueno, antes de nada, para comenzar, pues deciros que desde Vodafone y yo en primera persona estamos muy orgullosos de poder celebrar este tipo de sesiones y más en primera persona. ¿Por qué? Porque Vodafone, como un actor relevante dentro del pequeño negocio y de la pyme en el territorio nacional, pues creo que al ser una empresa tecnológica, pues tiene un compromiso, dada la situación actual, de tener que apoyar y ayudar a estas empresas en la situación actual donde tenemos que digitalizarnos, ¿no? Donde tenemos que ir transformándonos. Y en mi caso personal lo digo porque veo, además en el día a día, un poco dada la posición y las responsabilidades que tengo, pues sí que veo esos retos y esas situaciones que está viviendo el pequeño negocio y cómo está siendo el día a día en este periodo tan diferente. Así que nada, para mí un orgullo y para Vodafone como empresa también tener este éxito que estamos teniendo en la convocatoria y en estos eventos donde se está incorporando muchísima gente. Para hablar un poco del formato, muchos seguramente ya os habéis conectado más veces, pero bueno, las Fast Forward Sessions nacieron hace 5 años, nacieron en un formato presencial, nos hemos transformado, ahora veis que es un formato digital, están teniendo gran acogida. Aprovecho también para felicitar a parte del equipo de Vodafone que hace esto posible, a Eva, a Silvia y a Belén, que yo creo que esto lleva su trabajo y bueno, me encanta ver que está funcionando tan bien. Y entonces estas sesiones al final forman parte de un ecosistema que tenemos que se llama el Observatorio Vodafone de la empresa y con ello lo que pretendemos es pues intentar estimular, intentar animar, intentar que para el pequeño negocio y la pyme esa barrera que se veía para la digitalización sea más pequeña. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con estudios de mercado, con casos de éxito, con entrevistas, con estas sesiones donde os animo y os invito totalmente a que preguntéis todas las dudas que tengáis, a que prestéis una atención 100%, porque traemos a los mejores expertos, yo creo que tenemos en España sobre temas de digitalización, así que os invito a que lo aprovechéis y preguntéis todas vuestras dudas. Y por ejemplo, en este observatorio de la empresa que tenemos, en esta plataforma, pues hacemos algunos estudios, ¿no? y encuestas. Hace justo antes de la época pre-COVID, digamos, que cuando preguntábamos al pequeño negocio, a la pyme y al autónomo cuál era su preocupación acerca de la digitalización, pues todos decían lo mismo, ¿no? Decían, pues una línea adicional de ingresos, pues poder ser más rentable, todos iban en esa línea, ¿no? Algo como muy complementario y que les ayudara. Yo estoy seguro, todavía no lo hemos hecho, pero estoy seguro de que si os pregunto a todos vosotros o si volvemos a hacer la misma pregunta, la respuesta es totalmente diferente. La respuesta va más en línea de yo ahora lo que necesito es cómo sobrevivir, ¿no? Cómo me puede ayudar a mí la digitalización para que mi negocio sobreviva. Y bueno, y para eso la realidad es que los impactos, digamos, dentro de lo que se está viendo en esta época de post-COVID, o bueno, todavía COVID, pero bueno, que como ha venido para quedarse la parte de la digitalización, pues yo creo que vamos a sobrevivir así. Es un impacto asimétrico y asimétrico en el sentido de que pues habrá países que se posicionen mejor,
habrá dentro de cada país sectores que se posicionen mejor y habrá dentro de cada sector pues negocios que logren crecer incluso y otros no. Entonces lo que tenemos que hacer es ser ágiles, ser flexibles, aprender e intentar ser de los que sobrevivan e incluso crezcan. Aquí siempre pongo el mismo ejemplo y en otras aperturas que he tenido, en otras conversaciones, siempre pongo un ejemplo porque creo que es un caso que ejemplifica, valga la redundancia, bien esto, de que los impactos son asimétricos incluso dentro del mismo sector. Es un caso de un cliente, es un caso de un amigo y creo que lo ejemplifica bien. Al final, un sector que parecería o podría parecer que es de los más impactados podría ser, por ejemplo, el de los gimnasios, ¿no? Hoy en día hay muchas restricciones. Enseguida, cuando se toman medidas, obviamente es uno de los primeros sitios que se ven afectados. Y un buen amigo mío que tiene un gimnasio en Las Palmas, pequeñito, y que le daba, pues hombre, pues él estaba muy orgulloso porque es lo que le gustaba y iba tirando con el gimnasio, le costó una inversión fuerte montarlo y lo hizo justo antes del COVID. Bueno, pues en base a echarle actitud, echarle a aprender y ponerle ganas, ha cambiado totalmente el formato, da clases por Zoom adicionalmente. Utiliza todas las herramientas que tiene, incluso de Bizum, Instagram, etcétera. Utiliza todas las herramientas digitales que hay a su alcance y que todos conocemos. Y la realidad a día de hoy es que su fuente de ingresos principal logra dar clases clases personales, digamos, al personal incluso está más desenfadado, ¿no? Incluso a Iberdrola, por ejemplo, le hace a un montón de empleados de Iberdrola clases grupales y ha logrado pues no solo sobrevivir, sino que su negocio crece, digamos, de una manera enorme. Entonces, con esto digo que, aunque estemos en sectores que pueda parecer que son los más afectados, dentro de los negocios los impactos son asimétricos. Así que solo es una cuestión de actitud. Entonces, para pasar estas barreras, para conseguir esta actitud, para eso montamos estas sesiones, para intentar estimular, para intentar aprender de los que saben mucho, para preguntar, resolver todas las dudas y ser flexibles, ser ágiles y poder adaptarnos a estos entornos tan cambiantes y con ciclos de innovación tan cortos. Así que yo, sin más, os vuelvo a invitar a que aprovechéis esta sesión de Fast Forward Session. Nosotros, como Vodafone, seguimos con este compromiso que tenemos de ser el partner digital de todos nuestros, del pequeño negocio, y guiar. Por partner no es solo el tener productos, sino es poder guiar, poder enseñar, poder estimular y poner al alcance todo lo que tenemos. Así que paso a Isabel. Isabel, para que retome la sesión y muchas gracias a todos por estar aquí y a tope con ella. En la que además con un ejemplo pues nos has demostrado las oportunidades que hay incluso en los momentos más duros y más difíciles. Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? ¿Habéis entrado ya en la web del Observatorio Vodafone Empresas? Como nos acaba de contar John González, Vodafone nos brinda una web donde encontrar información de expertos de diferentes sectores y casos de éxito de empresas que han sabido adaptarse en estos procesos de digitalización, en esta nueva era en la que estamos inmersos. Sabemos que hay un déficit enorme generalizado del conocimiento que tanto la tecnología como la digitalización, los beneficios que todo esto tiene para nuestras empresas y nuestros negocios. Y el objetivo de estas píldoras, de estas sesiones, es precisamente eso, trasladar este conocimiento que podáis llevaros a vuestro día a día de vuestras empresas, vuestros negocios, etcétera. Mi nombre es Isabel Núñez y tengo pues el honor y la suerte de poder presentaros hoy a uno de los mayores expertos en ciberseguridad que tiene este país y que nos va a dar bastantes claves que nos ayuden a mantenernos seguros tanto nosotros como a nuestros negocios.
Hoy tenemos además no solo la presencia de Samuel Álvarez, que es CEO del grupo Innova y cofundador de Molitian Industries, que es, como os decía, uno de los mayores expertos en este sector, sino que vamos a poder también, además de esta charla, poder conversar tranquilamente. Una de las cosas que nosotros queremos con estas conversaciones es que sea algo dinámico, algo interactivo. Por eso os animamos a que desde ya nos trasladéis vuestras preguntas, vuestras reflexiones a través pues del chat que encontraréis en la parte inferior de la pantalla y con el hashtag VodafoneFFS. No queremos que salgáis hoy de aquí con ninguna duda sin resolver. Como os decía, contamos con la presencia de Samuel Álvarez. Tras la ponencia vamos a poder tener un ratito de debate, de charla, de conversación, para hacer esas preguntas. ¿Pero qué es una desconferencia? Bueno, la idea es que en este ratito pueda participar quien quiera, en el momento que quiera y planteando las preguntas que quiera. Pero esto no es todo. Cuando acabe la sesión de hoy, pues no ponemos un final, no nos despedimos. Nuestra idea es que podamos continuar juntos. Queremos acompañaros porque queremos seguir apoyándoos en vuestros negocios. Por eso recibiréis un correo electrónico a la dirección con la que vosotros os habéis hecho el registro, y en este correo encontraréis más contenido relacionado con la sesión de hoy y con más información que os ayude a crecer y a seguir aprendiendo. Me gustaría aprovechar para dar las gracias a nuestro patrocinador habitual, que es Vodafone, y a los colaboradores Google, Western Digital, Bosch, y a partir de ahora también contamos con la colaboración de Pymes Magazine, como un colaborador que va a ser también habitual en estas sesiones. Y por supuesto, voy a leerlos para no dejarme a ninguno fuera. Agradecemos a Madrid Emprende, IEBS Business School, Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia, a Vigo Impulsa, a la Cámara de Comercio de Salamanca, a ESCO Salamanca, Confederación de Empresarios de Salamanca, ATA Autónomos, Empresarios Jóvenes de Valencia, Asociación de Empresarios Vinícolas de Extremadura, Confederación Regional Empresarial Extremeña, Universidad de Málaga, UMA y Link by UMA ATEC. Bueno, y por supuesto queremos dar las gracias a todos los que estáis ahí, a todos los que nos seguís sesión tras sesión. De verdad, nos alegra muchísimo ver las ganas que tenéis de aprender, de seguir creciendo, por ese interés que tenéis en hacer crecer y mejorar vuestros negocios para convertirlos en negocios eficientes y modernos, porque ya sabéis que el futuro está aquí al lado, que el éxito es alcanzable y que juntos seguro que lo conseguiremos. Sin más, cedo la palabra a Samuel, que estamos deseando escuchar todo lo que nos tiene que decir. Ya veréis, va a ser súper interesante. Samuel, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, un placer, un privilegio estar aquí. No, un placer para nosotros poder contar contigo, porque de verdad que es uno de los mayores expertos en temas de ciberseguridad. No robo más tiempo porque estamos deseando escucharte, así que cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todos. La verdad es que es un privilegio poder compartir la experiencia de determinadas ideas que voy a intentar sintetizar en pocos minutos, y es un orgullo estar aquí en este Fast Forward Seasons como un profesional más que tiene pues la mochila cargada de lecciones aprendidas en el mundo de la ciberseguridad y que creo que puedo compartir con vosotros, empresarios, pymes, autónomos, y que pueda ser de gran utilidad. Al final, la exposición o la reflexión que quiero compartir con todos los que estéis escuchando tiene ese título principal, ¿no? Protege tu negocio de forma sencilla en un entorno digital, pero me gusta añadirle un subtítulo adicional, y es cómo sobrevivir a esta transformación digital a la que estamos sometidos de manera imperante y no ser hackeados en el intento, ¿no? Es decir, estamos inundados de un montón de elementos de transformación, un montón de inercia que nos hace producir un cambio y además forzoso por la situación que estamos viviendo, y además de todo esto, pues tenemos que estar muy pendientes de cuestiones como la ciberseguridad, que más allá de poder comprender que es un término de ciencia ficción, realmente es algo muy importante para proteger los activos de nuestra actividad profesional y de nuestro negocio. Al final, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos? La situación en la que nos encontramos como sociedad, como empresa, es que el caballo del malo
es mucho más rápido que el caballo del bueno. Esto es un mensaje o un eslogan que yo recibía mucho cuando era pequeño: eres más lento que el caballo del malo, y lo estoy aplicando al mundo del ciberespacio, ¿no? Al final, si yo a todos los que me estáis escuchando os pido las llaves del coche con la que vais a trabajar, o la tarjeta de crédito corporativa con la que pagáis cuestiones empresariales y profesionales, y yo os prometo que lo voy a custodiar durante 24 horas y al día siguiente os lo voy a devolver, pues por muy bien que yo os caiga, pues estoy convencido que no me dejaríais ese activo vuestro. Entonces, si para esa cuestión tenéis tan clara cuál sería la respuesta, entonces, ¿por qué tenéis la contraseña de vuestro ordenador puesta en un POSIT en la pantalla o debajo del teclado, cuando lo que esconde esa credencial y esa manera de acceder a vuestra bata digital es casi más importante, mucho más importante, que lo que pueda suponer que me prestéis las llaves del coche? ¿Bien? Entonces, ¿por qué el caballo del malo es más rápido que el caballo del bueno en Internet? Bueno, porque hay un montón de amenaza, un montón de personas alrededor del mundo que usan la tecnología y la propiedad de Internet, donde uno puede ser anónimo, ofuscar su identidad y hacer cosas sin que nadie sepa que ha sido él. Pues nos enfrentamos a una situación con una amenaza muy variada y grande. Para que vosotros entendáis un poco, el Internet que vosotros navegáis, las páginas web a las que accedéis, donde está vuestra banca electrónica, vuestro portal de comercio electrónico si tenéis, es aquello del iceberg que se ve por encima del agua. Es decir, el gran Internet, la mayoría del Internet está por debajo del agua y vosotros normalmente no tenéis capacidad de escuchar, porque es información que no está indexada, que no tiene la capacidad de ser escuchada por un Google o por un Yahoo o por cualquiera de los navegadores que utilizáis. Bueno, pues debajo del agua, en esas redes oscuras, denominadas Deep Web, Darknets, debajo del agua, afortunadamente el 80% de todo ese contenido al que vosotros no accedéis, que es la mayoría de lo que hay en Internet conectado, es fraude, ¿no? Pues anuncios del tipo: oye, me cae muy mal tu vecino, agrede a tu vecino por $1000 y contratas ese servicio y tu vecino no es agredido. No vas a ir a la policía a denunciar que es que pagaste en bitcoins en el mercado negro de Internet $1000 para que pudieras agredir a tu vecino porque te caía mal, ¿no? Entonces, gracias a Dios, digamos, toda esa parte, el 80% de lo que está sumergido es fraude, pero el otro 20% de los sites en Internet que están sumergidos es el mal personificado. Realmente es donde se cocina, se cuecen los black markets, la compraventa de información ilegal, robada, hackeada y un montón de actividad ilícita, como por ejemplo la venta de estupefacientes. Hoy en día en las darknets hay auténticos portales de comercio electrónico profesionales y marketplaces en las darknets donde uno puede compravender droga. Esto es un anuncio real sacado de estos marketplaces. Pero ¿qué más podemos encontrar en estas redes sumergidas? Pues, por ejemplo, datos personales de millones de personas en el mundo, donde hoy en día se vende 10 veces más caro en este mercado negro vuestros datos sanitarios, clínicos y de salud que, por ejemplo, el número de vuestras tarjetas de crédito. Es decir, hay hasta una auténtica puja en función del tipo de información que está expuesta en Internet. Pero nos encontramos cosas más truculentas, como el sicariato a domicilio. Es posible en Internet contratar a un sicario para que dé muerte a una persona. Y en función, si veis, que es un poco escalofriante, pero quería que vierais un poco el espectro de amenaza al que nos enfrentamos, aunque luego nos centraremos en aquella que es más enfocada a vosotros, a la pyme, a los autónomos, a los empresarios, pero pues en función del tipo de muerte al que le quiero dar, o si está protegida esa persona o no, si solamente quiero darle un susto, pues pagamos una tipología de precios y de importes, algo escalofriante. Entonces, al final, ¿por qué el caballo del malo se aleja respecto al caballo del bueno? ¿Por qué no alcanzamos al malo el Internet y tenemos ese nivel de indefensión? Bueno, pues hay unas razones que son las predominantes que construyen esta realidad. La primera es que hoy en día hay regiones en el mundo donde el número de conexiones a Internet se duplica anualmente. Es decir, hay países, por ejemplo, en África o en otros continentes, donde se duplica todo lo que se conecta a Internet de un año a otro, no solamente personas, sino cosas, dispositivos. Con lo cual el Internet no para de crecer. Por otro lado, el Crime as a Service, lo que es el crimen contratado como servicio en estas redes oscuras que os comentaba hace unos instantes, también está creciendo exponencialmente. Todos estos puntos crecen exponencialmente. Por lo tanto, el Internet no para de crecer y el crimen organizado y el servicio criminal a domicilio tampoco para de crecer.
Por otro lado, tenemos una mayor presencia de virus, de este malware que campa a sus anchas en las redes y crece exponencialmente. Hoy en día pues tenemos un orden de magnitud respecto a amenazas cibernéticas en tipología de virus, de malware, muchísimo mayor que hace 15 años. Por lo tanto, no solamente el Internet está creciendo, sino que todas las amenazas digitales relacionadas con los virus también. Por otro lado, los ciberdelincuentes también crecen. Y aquí hago un apunte. Un ciberdelincuente no es un hacker, ¿de acuerdo? Un ciberdelincuente, digamos, es alguien que tiene ese poder, esa fuerza, como si fueras en Star Wars, ¿no? Pero eres un Sith, no eres un Jedi, la estás aplicando para el eje del mal. Entonces, los ciberdelincuentes también están creciendo de manera exponencial. Hoy en día puede convertirse cualquiera en ciberdelincuente viendo 4 videotutoriales en YouTube durante un mes. Será un ciberdelincuente mediocre y será captado y capturado por la fuerza pública, pero seguro que habrá logrado hacer daño a alguien, habrá robado dinero a un autónomo, habrá podido hackear información sensible de un contrato de una pyme, ¿de acuerdo? Entonces, también es algo que está creciendo exponencialmente. Por otro lado, otra cosa que crece exponencialmente es la cantidad de datos que Internet maneja y procesa en tiempo real. Ya una gran multinacional del mundo de las comunicaciones, llamada Cisco, muy conocida en el sector TIC, ya levantó la voz de alerta hace un par de años diciendo que el servicio de vídeo bajo demanda Full HD alta definición que estaba sirviendo simultáneamente en conexiones satelitales estaba llegando al límite como para poder servir y brindar más contenido a más abonados. Es decir, estaba manejando un volumen de datos de zettabytes y el estado de la técnica estaba impidiendo el poder procesar más datos en tiempo real para abastecer la demanda de información de la sociedad. Por lo tanto, hoy en día no solamente hablamos de zettabytes, hablamos de otros órdenes de magnitud como yottabytes y hay realmente un serio problema de estado de la técnica para poder procesar y escuchar en tiempo real todo lo que en Internet hay. Por otro lado, y no es un secreto, y los medios de prensa cada vez se hacen más eco de esta cuestión, hay cada vez más intereses entre Estados para utilizar Internet como una herramienta de espionaje, pues para poder entrar en sitios donde no deben, y la prensa está salpicada de estas cuestiones. También ha sido un incremento exponencial en los últimos años. Y el último punto, y no por ello menos importante, tiene que ver a aquellas actividades en las que nos involucran como víctimas o como personas que ayudamos de manera involuntaria a procesos de desestabilización social en Internet. Es decir, nos dejamos manipular a través de las redes sociales para estar a merced, para responder a determinadas actividades diseñadas por terceros para conseguir, en algunos casos, objetivos que son ilegítimos e ilegales, ¿no? Entonces, estos 7 puntos son las razones por las cuales ese caballo del malo se está alejando y somos incapaces de lograrlo. Internet es como un monstruo al que le van saliendo miles de cabezas, esta película que veíamos quizás las personas que tienen mi edad, como los gremlins, que les echábamos agua y se multiplicaban, y somos incapaces de controlarlo. No estamos escuchando Internet. ¿Bien? Por lo tanto, esta es la situación unida a que la población, todos vosotros, todos nosotros, somos el blanco fácil, somos el eslabón débil de la ciberseguridad, donde juegan con nosotros para que hagamos y colaboremos con determinado tipo de cosas sin saber que lo estamos haciendo y eso nos provoca estar en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, de exponer cosas que no queremos exponer. Y bueno, ¿y esto por qué es? Bueno, pues porque la sociedad es vaga por naturaleza. ¿No me creen? Bueno, pues ahí tienen un ejemplo real de realmente cómo nos gusta hacer las cosas si pudiéramos permitírnoslo. Y vosotros diréis, bueno, pero eso es Homer Simpson, eso es mentira, es un dibujo animado. Créanme que esto es verdad, esto se da en la vida real. Realmente, si tuviéramos la posibilidad de estar como ese señor, quizá a lo mejor no con tanto sobrepeso, pero tendríamos la posibilidad de hacerlo, ¿bien? Entonces, al final, lo que ocurre es que portales como este, que fueron hackeados en 2015, un portal para serle infiel a tu pareja, ¿no? Fíjense en el eslogan, Life is short, have an affair. Cuando fue hackeado y expusieron todas las contraseñas, todas las credenciales, fijaros que más de 120.000 credenciales eran 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Si tú lo que quieres proteger es la infidelidad a tu pareja, entiendo que te tienes que preocupar más por proteger esa actividad. Entonces, bueno, pues mucha gente decía, a la hoguera con ellos, se lo merecen. Bueno, hubo suicidios, fueron pues unas situaciones complicadas para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que no hay que utilizar este tipo de contraseña. Fijaros que incluso Ant-Man llora de tristeza por este tipo de credenciales que la gente usaba para proteger, en teoría, un activo o un bien tan importante. ¿Dónde guardan o guardáis vuestras credenciales y vuestros datos más importantes? ¿En vuestros ordenadores? No. ¿En el teléfono móvil, entonces? Tampoco lo guardéis en el teléfono móvil. Entonces, ¿dónde narices está mi información sensible? Bueno, toda vuestra información sensible, cuando campáis por Internet, está en la nube. En las nubes privadas de multinacionales a las cuales les confiáis la custodia de vuestra información. Dropbox, Adobe, Skype y un montón de marcas y un montón de empresas y multinacionales, Google, Gmail, Yahoo, hasta vuestro banco, que está custodiando vuestras credenciales. Si os fiáis de ellas, bueno, pues en los últimos años muchas de estas multinacionales han sido hackeadas y siguen siendo hackeadas y por lo tanto están expuestas un montón de vuestras credenciales y de información privada campando por el mundo desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tipo de ciberataques como empresario, como autónomo puedo sufrir? Bueno, los más comunes suelen ser los ataques de denegación de servicio, que son básicamente ataques cuyas víctimas son portales de comercio electrónico, servicios web principalmente, en los que son capaces de neutralizar, reducir, mitigar, degradar el servicio de algo que está conectado a Internet, ¿no? Hay una organización criminal muy internacional que abandera determinadas justicias sociales, que este es el ataque que más utiliza cuando quiere pues generar esa iliada, ¿no? O esa vendetta respecto a gobiernos injustos y corruptos y estas cuestiones. El siguiente ataque es el ransomware, y este ataque sí que es lesivo y muy nocivo para todos vosotros, ¿no? El WannaCry ya fue un ciberataque que secuestró literalmente millones de máquinas en el mundo y que afectó a un montón de población y de empresas y de pequeños autónomos. Y bueno, es uno de los ciberataques más complicados de revertir. Es un ciberataque muy complicado de poder resolver, si no es pagando el rescate para lograr esa llave, esa criptollave para desencriptar toda la información que os han secuestrado. ¿Cómo os hacen un ransomware? ¿Cómo entran en vuestras máquinas? ¿Cómo se hacen con vuestra tecnología? Bueno, pues con técnicas como el phishing. El phishing no deja de ser que vosotros recibís un mensaje y colaboráis con ese ataque pensando que estáis recibiendo algo que os gusta, pero realmente lo que está detrás es un trago amargo de algo. Entonces, con este ejemplo que os comento, un phishing en el mundo real o en la vida real podría ser esto. Esta pobre bebé se espera morder un poco de pizza y en el último momento, ¡zasca! Ese sabor amargo, agrio y nada gustoso de esa cuchara. Bueno, pues ese phishing vosotros lo sufrís y lo sufrimos toda la sociedad de muchas maneras, donde al final somos nosotros los que estamos colaborando con que eso se pueda producir. Por supuesto, hay spywares troyanos que son pues tecnologías que entran en vuestros dispositivos móviles y que de alguna manera tienen la capacidad de captar información sin que vosotros lo sepáis. ¿Cuántas conversaciones de WhatsApp son sensibles e importantes para vuestro negocio? ¿Qué guardáis en vuestro ordenador que pueda ser de interés para un criminal y que pueda afectar a vuestro negocio y a vuestra compañía y a vuestra actividad profesional? Por lo tanto, bueno, es una amenaza con la que tenemos que hacer lo posible para prevenirla. En las empresas se ha acuñado un término muy importante en los últimos años y que es muy necesario, que es el término de SOC, es este Centro de Atención a Incidentes Cibernéticos. Y hoy en día no solamente las grandes multinacionales o las medianas empresas, sino las pymes tienen la necesidad de monitorizar qué está ocurriendo en sus redes, qué tráfico raro existe en sus comunicaciones. Y para eso el sistema, que es un sistema compuesto de muchas tecnologías, es un SOC. Se trata de proteger algo con guardaespaldas. Pero claro, si esos guardaespaldas no están bien entrenados y si esas reglas tecnológicas no están bien configuradas, de nada sirve tener un SOC. Y este vídeo que os comparto de una manera muy rápida es un ejemplo de cómo está mal o estaría mal configurado un SOC para proteger lo más importante de nuestra compañía. Ahí está el activo que tenemos que proteger. De repente le secuestran, los guardaespaldas ni se enteran. Oye, es un SOC precioso, menudo vehículo blindado. De repente parece que ha ocurrido algo, los guardaespaldas se ponen protegiendo el coche pensando que el activo está dentro, pero ya nos han robado el activo. Pasa por delante de nuestras narices
Y cuando me han robado dinero y activos, siempre diremos, tenía un SOC, pero no ha estado bien configurado. ¿Bien? Esto que ven en pantalla es un USB. Bueno, pues no utilicen estas ranuras para cargar su teléfono móvil. El eslogan es, no la metan donde no deban. La rajita, solamente la de su casita para su teléfono y su dispositivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en los análisis de auditoría que hemos hecho en diferentes puntos de carga públicos, en restaurantes, en bibliotecas, en aviones, hemos visto que había incluso a veces malware dentro. Malware, de acuerdo, que con determinados dispositivos cargándolos y determinados sistemas operativos tenían la capacidad de penetrar en el dispositivo. Por lo tanto, no enchufen por USB ningún dispositivo a una ranura que no sea suya. ¿Bien? El Foro Económico Mundial, que es este consejo de sabios a nivel internacional, que dice cuáles serían las razones por las cuales la humanidad dejaría de existir, en 2020, la última revisión prepandemia, ahora con la pandemia van a tener que reconducir un poco cuáles son estas razones, los ciberataques están dentro de las 6 o 7 causas más importantes en las que creen que si se masifican y no se controlan, podría haber una interrupción en la cadena de continuidad de la humanidad. Estamos hablando de una cosa casi de ciencia ficción, casi de película de ciencia ficción, ¿de acuerdo? Esto simplemente para que veáis que es una cosa tan importante, pero que luego no se está traduciendo de una manera fehaciente en todo lo que tiene que ver con la capa empresarial y la capa productiva. Al final, en cualquier momento, nuestra nación va a ser atacada, desestabilizada por un ejército formado por cafeteras, relojes inteligentes, televisores, lavadoras, porque hoy en día lo conectamos todo y esas cosas que conectamos no están suficientemente protegidas y eso a nuestro negocio nos puede afectar. ¿Bien? Estamos yendo a esto y es básicamente una película de culto muy conocida para muchos de nosotros, en donde hace 40 años, cuando se estrenó, básicamente el leitmotiv de la película era pues, un sistema de inteligencia artificial que aniquilaba el mundo y dominaban los robots y las máquinas del universo. Bien, bueno, pues esto que era un chiste y algo totalmente gracioso hace 40 años, hoy en día es una realidad más cercana, más de lo que creemos. Hoy en día hay máquinas de inteligencia artificial que son capaces de reproducir un Rembrandt, este pintor tan famoso, y que los principales tasadores del mundo no sepan si lo ha hecho Rembrandt o una máquina. Hoy en día la inteligencia artificial es capaz de crear idiomas entre máquinas para hablarse entre ellas sin que el ser humano las entienda, que son proyectos reales de grandes multinacionales donde tuvieron que desenchufar directamente el experimento porque habían perdido control sobre esas máquinas. Con lo cual, aquí hay otro punto muy importante en la ciberseguridad y tiene que ver con la regulación de eso, de la inteligencia artificial, ¿no? No sé si han visto ustedes una serie de uno de estos contenidos tan famosos y plataformas de contenido bajo demanda, que no voy a nombrar, pero la serie sí la voy a decir, que es Black Mirror. Bueno, pues la figura de la derecha es esta visión futurista de este robot que aniquila a la ciudadanía y a la población. Pues el robot de la izquierda es un robot real de Boston Dynamics, que es un robot con mucha autonomía incluso para abrir puertas y que en Corea, en el confinamiento de la pandemia, estuvo vigilando los parques y calles de manera autónoma para que todo el mundo no saliera de sus casas, ¿no? Entonces, ahí hay una situación importante y moral en la que todos estamos involucrados y somos responsables y, por supuesto, como empresarios. Al final, ¿sabéis lo que piensan los malos de la industria 4.0 y de esta transformación digital a la que todos estamos abocados a entrar, a cumplir y a utilizar? Pues realmente se están partiendo de risa. Se están partiendo de risa porque se habla de Big Data, de Data Science, de Smart Contract, se habla de convergencia digital, de todo en la nube, pero hay veces que no se está poniendo la importancia de manera compasada ese cambio en el factor de la ciberseguridad. Por lo tanto, se están frotando las manos y no tenemos que permitir que eso ocurra. Para ir terminando la presentación y llegar a los ejemplos concretos en los que la pyme, vosotros como empresarios, que diréis, bueno, nosotros no somos gobiernos, no somos grandes multinacionales, no somos el mundo, somos una empresa que está sobreviviendo, que la transformación digital nos está viendo sobrevenida o ya la usábamos, y esto de la ciberseguridad es un ingrediente más con el que no contaba y seguro que me va a ocasionar un gasto. Vamos a dar unos tips que son los más importantes, porque al final sois vosotros la última milla de la protección. Sois vosotros, con vuestra conducta a la tecnología, los que vais a garantizar esa última milla de protección digital en vuestros negocios. Entonces, bueno, la sociedad, como decíamos, es un eslabón débil porque estamos muy expuestos a la cuestión de la manipulación, a la cuestión de involucrarnos sin saberlo ni ser conscientes en una gran operación de influencia que otros actores en el mundo
han diseñado pues desde para desestabilizar un Estado o un gobierno o para causar un ataque reputacional a una determinada marca, industria o empresa. ¿Bien? Entonces, básicamente, una de las cuestiones contra las que luchamos cuando tenemos mucha exposición en Internet y vendemos productos y servicios es luchar también contra estos haters, ¿no? Estas personas que por una u otra razón altruista, económica o porque simplemente son contratados por una competencia en otra parte del mundo o en otra parte del país, hay una campaña orquestada de ataque reputacional contra mí, contra mi tienda en Internet, contra mis productos, contra mis garantías, contra mis servicios. Y también es otra amenaza con la que hay que luchar dentro de esta cuestión de la transformación productiva. Al final, y para terminar el speech y por supuesto atender luego todas las preguntas que puedan surgir con Isabel en esta charla que vamos a tener luego, este conversatorio, en el ámbito de la empresa y en el ámbito profesional hay una serie de tips que son fundamentales y vais a ver que son muy sencillos y estoy convencido que muchos los habéis escuchado de manera reiterativa durante estos últimos meses y últimos años, y que se trata con una correcta conducta del uso de las tecnologías de la información por vuestra parte. Con eso estamos garantizando un porcentaje altísimo del riesgo, ¿de acuerdo? Lo primero es, tenéis que utilizar contraseñas más seguras y diferentes en función de lo que protegéis. No debéis utilizar la misma contraseña para acceder a vuestros servicios empresariales, a vuestra banca electrónica, que la contraseña que utilicéis para Facebook o para una red social o para hacer cualquier cosa traviesa en Internet. No podéis utilizar la misma clave. ¿Bien? Tenéis que usar direcciones de correo diferentes para cosas y funciones diferentes. Los correos electrónicos corporativos pues son para cuestiones que protegen cosas y activos muy importantes para vosotros, pero no utilicéis el correo corporativo para registraros en Tinder, en Badoo o en cualquier otro servicio que no tenga que ver con vuestra profesión, ¿de acuerdo? Porque eso estáis generando una brecha de seguridad si en algún momento esas grandes nubes tecnológicas son hackeadas, como fue el caso de Badoo hace muy pocos años. Cambiar la contraseña al menos 2 veces al año. Todavía nos seguimos encontrando en auditorías personas que siguen con la misma contraseña de hace 10 años o que han hecho una pequeña variación numérica al final de la contraseña. Eso es un grave error. Si vivís en un mundo un poco más paranoico, yo os invitaría a que lo hagáis cada mes, ¿bien? Pero un par de veces al año. No carguéis el teléfono móvil ni enchuféis a ningún terminal de carga USB vuestros dispositivos móviles que no sean vuestros y tengáis en casa, ni en cafeterías, ni en aeropuertos, ni en centros comerciales. No enchuféis el USB a vuestro móvil que no sea vuestro. ¿Bien? No utilicéis redes Wi-Fi, vale, abiertas, yo diría que ninguna. Tenemos una obsesión, a pesar de que hay unas tarifas magníficas de datos, como las que ofrece Vodafone, entre otras, asequibles, totalmente ilimitadas, y tenemos una obsesión en las que cuando vamos a un sitio público buscamos las Wi-Fi como locos para conectarnos, como si no fuera la vida en ellos. Voy a ahorrarme 100 megas en este rato que voy a estar aquí. Pues eso es un gran error. Sobre todo cuando somos profesionales y estamos haciendo algo profesional. Entonces, si no tenemos más remedio que conectarnos a una red Wi-Fi, ¿de acuerdo?, en un entorno público, en un hotel, porque viajamos en otro país donde estamos, en un aeropuerto, tenemos que hacerlo de manera segura y para eso tenemos que usar determinadas herramientas, como son VPNs, redes privadas virtuales, que son aplicaciones que desde el terminal móvil, una vez que estoy conectado a la Wi-Fi o con el portátil, cifra toda la información y por mucho que nadie se ponga a escuchar esa Wi-Fi, nunca va a entender nada de lo que yo estoy comunicando. Es una solución súper económica, por no decir gratuita en algunas versiones y en algunas tecnologías, y es fundamental cuando uno se conecta a una Wi-Fi para una labor o actividad profesional. Nosotros, por ejemplo, en nuestras oficinas tenemos prohibidas las Wi-Fis. Todo es cableado, lo llevamos quizás a un extremo pues mucho más ortodoxo o paranoico. Yo entiendo pues que no siempre es posible cablear todo lo que nos conectamos. El punto 7 es muy importante configurar correctamente el navegador. El navegador y el correo electrónico son los dos principales vectores por donde os engañan, por donde os entran esa cucharada amarga en vez del bocado de pizza, ¿de acuerdo? Entonces el navegador y el correo electrónico hay que cuidarlos mucho y hay que sensibilizar y concienciar mucho a los empleados, no solamente vosotros como empresarios, como autónomos. El navegador hay que configurarlo para que expongamos cuanta menos información posible al mundo y para eso hay maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? Para que cuando yo navego por sitios capten la menos información de mí posible, más allá de las políticas de cookies que de manera casi automática aceptamos cada vez que entramos en los diferentes entornos web.
Tip número 8 es no publiquéis vuestros hábitos laborales en redes sociales. Otro de los ejercicios que hacemos mucho con pymes es demostrarles el nivel de vulnerabilidad al que están expuestos por todos los que ellos mismos, los empresarios como empleados, exponen en Internet. Dónde trabajan, por supuesto, dónde aparcan, dónde comen, dónde están los fines de semana, cómo son sus hijos, si tienen perros, dónde los sacan a pasear, si son religiosos, si no, si son de una rama política o de otra, si escuchan un determinado tipo de música o otra, etcétera, etcétera, etcétera. Aireamos demasiado nuestra información privada en Internet y eso es un vector magnífico para que un atacante por phishing nos mande algo que sabe que vamos a abrir porque nos interesa. ¿Bien? El ejemplo y el consejo número 9 tiene que ver con el antivirus. El antivirus no es la panacea. ¿Hay que tenerlo? Sí, y hay que tenerlo actualizado. Pero para que os hagáis una idea, los antivirus mejores del mercado no llegan a detectar ni siquiera el 50% de las vulnerabilidades en el mundo. Bien, con lo cual, los antivirus no son infalibles. Cuando uno instala el antivirus y lo actualiza y le pone el antivirus full protected, usted está garantizado. Eso es mentira, eso es una falacia, es un eslogan comercial que en algún momento se terminará migrando porque es engañadizo, no es real, ¿no? Pero sí que hay que tener antivirus y hay que tenerlo actualizado, pero no pensemos que tenemos ya un escudo infalible para cualquier malware o cucharada amarga que nos quieran introducir en vez del bocado de pizza. El punto 10 es no descarguéis aplicaciones en vuestro teléfono móvil que no sea de un sitio oficial, ya sea del Play Store o del Apple Store, porque si no, es bastante probable que esa aplicación pueda tener un regalo que estáis introduciendo voluntariamente vosotros en vuestro teléfono para coger vuestras conversaciones de WhatsApp, cosas quizás sensibles laborales, vuestras credenciales, a qué wifi os conectáis, a un montón de información que puede poner en riesgo vuestro negocio. Los dos últimos consejos: no abras correos con archivos adjuntos que veas sospechosos. Vamos a ver, esto es de sentido común, y perdón el atrevimiento al ejemplo. Si yo recibo un correo de una rusa magnífica, rubia, preciosa, unas fotos que estoy viendo en el correo que es que las tengo que abrir, y me dice que me conoció en la calle cuando fui a comprar o en el gimnasio y que quiere conocerme, leche, levántate y mírate al espejo primero y pregúntate si eres tan guapo. Es decir, hay veces que es que nosotros colaboramos automáticamente con este tipo de ataques, con lo cual siempre desconfiad de los correos que podáis ver que no son habituales. ¿Bien? Último tip: confía más en tu CISO, en tu responsable de ciberseguridad, y si eres un autónomo o una pequeña empresa, en esa colaboración externa de ese servicio que te ayuda a proteger tus activos y que debes tener, ¿de acuerdo? Es súper importante porque esa figura hoy en día es cada vez más necesaria y va a embriagar de una manera imperante cualquier cuestión que tenga que ver con transformación digital. Para terminar, y el último eslogan o tip: no escatiméis en recursos de ciberseguridad. Yo sé que se ve como un gasto, como una losa más, como una inercia que tengo que volver a incorporar a mi dinámica diaria, pero es fundamental. Bueno, entonces, con estos 30 minutos o este ratito con vosotros, espero haber podido resolver algunas inquietudes y haber podido abrir otras para que las podáis abordar de manera eficiente. Muchísimas gracias, Samuel. Qué ganas de poder ahora profundizar un poquito más. Voy a por la silla para sentarnos. De verdad que tenía yo muchas ganas de que llegara este momento, este rato. Madre mía, escuchándote, es que es verdad el grado tan enorme que tenemos de ciberdependencia, ¿no? De estar conectados continuamente, lo que comentabas además y con lo que va a venir del 5G, de todo está conectado, la aspiradora, la nevera, el de Alexa, absolutamente todo conectado y cuán vulnerables somos, cada vez más, o sea, va creciendo en paralelo, ¿no? Sí, y además en estas cuestiones, cuando hablamos con pymes y con autónomos, que al final ellos, de alguna manera, la primera pregunta que nos comentan es: bueno, pero ¿qué quieren de mí si yo soy pequeño, si yo no soy relevante para un cibercriminal? Y yo siempre les hago la siguiente pregunta: ¿cuánto estarías tú dispuesto a pagar si un cibercriminal ha descubierto un gran secreto sobre ti
que si saliera a la luz te perjudicaría. ¿Bien? Entonces, al final no se trata de si eres una gran empresa, un pequeño profesional, un gran profesional, sino una persona normal y corriente. Hoy en día el cibercrimen está tan atomizado y tan disperso que no únicamente las víctimas son grandes corporaciones ni grandes secretos de la Coca-Cola ni de cuestiones similares. Y efectivamente aquí hay una conjunción de actores, como comentas Isabel, el 5G que va a traer unas bondades y un progreso, es un salto tecnológico para todos, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, la inteligencia artificial, pero todo eso combinado tiene que tener ese bálsamo de ciberseguridad y la correcta conducta del uso de todo ese tipo y engrudo de tecnologías por parte de los empresarios. Fíjate que lo importante de realizar estas sesiones de divulgación, porque hay un desconocimiento brutal en la sociedad. Preparando esta charla y hablando con gente, de pronto me he encontrado en más de una ocasión con comentarios como, ciberseguridad. Fíjate, a mí no me gusta comprar por Internet, yo todavía no compro por Internet. Y entonces, claro, te quedas diciendo, ¿sabes? Que la gente, la idea que tiene de un ciberdelito es que te puedan coger la clave, que te puedan robar a través de la tarjeta, y con un desconocimiento enorme de... Realmente el comercio electrónico, que es uno de los elementos, y además han sido sesiones que el Fast Forward Sessions habéis tenido en relación a estas cuestiones, el comercio electrónico de España está a unos niveles de desarrollo muy importantes realmente, y no es tan peligroso el entrar en una plataforma conocida de comercio electrónico porque ya se ha preocupado de un cifrado de la comunicación, de un medio y una pasarela de pago segura, sino aquí lo complicado del comercio electrónico son los ataques de phishing. Por ejemplo, recientemente estos días con el Black Friday, recibir un correo electrónico milagroso de un determinado artículo que yo quería comprar y que le veo un 90% más barato. Pues evidentemente yo lo quiero comprar, esa bicicleta de 3.000 euros que me la venden por 300, pues le voy a dar clic porque la quiero comprar ya. Y sí que tiene todo el emblema al correo electrónico del portal de comercio electrónico ortodoxo, entonces ahí es donde está el problema. El problema no es que el portal de comercio electrónico sea inseguro, si son portales reconocidos en donde estamos habituados a comprar, sino en los vectores que los criminales utilizan para que tú caigas en la trampa y des clic a determinadas cosas que no son lo que parecen. Tú trabajas mucho con empresas, ¿qué percepción tienes de si realmente ven el peligro y la necesidad de protegerse y de cuidarse? Porque el otro día leía un dato del INCIBE que decía que el 87% de las empresas españolas han sufrido en el último año algún tipo de ciberdelito, ¿no? Es un dato muy alto. Sí lo es. Durante estos meses en los que llevamos la situación sanitaria en el mundo, ha habido un énfasis muy fuerte en el ataque a pymes y hemos tenido en los últimos meses que atender determinadas urgencias de pymes y de autónomos, de muy pequeñas empresas que habían sido secuestradas con ransomware. A veces de manera deliberada contra ellos, a veces de manera colateral, porque cuando un cibercriminal lanza un ransomware en un correo electrónico, lo lanza a ver hasta dónde llega, no va a veces con un objetivo único, sino de hacer el mayor daño posible. Entonces, las pymes cada vez más están sensibilizadas con el riesgo que están asumiendo y la verdad es que a nivel de concienciación se va calando en el tejido industrial principal español, que es pyme y autónomo. Queda mucho por hacer, pero lo cierto es que se está avanzando y eso es una buena noticia. Acabas de mencionar el momento en el que estamos de pandemia y de COVID. A ver, en estos meses, ¿qué delitos has visto que han sido los que más se han producido? Pues no sé, impulsados también pues porque han cambiado nuestros hábitos, nuestra forma de trabajar. El evento que más he visto, bueno, nos hemos involucrado en diferentes emergencias con pymes, muchas de sectores tradicionales, quizás no tan tecnológicos, sectores tradicionales del sector primario y secundario, industriales, incluso primario, en los que tienen pues un pequeño portal de comercio electrónico o una red con unos ordenadores para llevar la contabilidad y determinados procesos de gestión. Y bueno, pues nos hemos encontrado dos tipos de incidente. El ransomware, que terminamos de contar, y está siendo una gran lacra. Y francamente, Isabel, no es tan complicado salir de un ransomware si hemos hecho bien las cosas antes, que lo podemos hablar ahora. Pero el siguiente incidente que nos hemos encontrado es el robo financiero. Realmente es la empresa mediana en la que el director financiero ha hecho una transferencia autorizada por su director general y ha sido todo un montaje criminal, donde el director general se puso en contacto
fake, no era el real, con el director financiero para ordenar un pago y lo ordenó. Y hemos visto varios casos de esa naturaleza en estos últimos meses y hemos conseguido en algunos casos trazar por dónde fue el dinero. Pero son dos casos muy típicos. El segundo, que es el robo de capital, más en empresas un poco más grandes, de varias decenas de empleados, donde hay un director financiero y donde hay una estructura todavía muy vertical y muy jerárquica, donde hay una persona que es la que decide y ordena hacer cosas, y el ransomware en la mayoría de pequeñas micropymes y autónomos, pues haciendo mucho daño por no haber sido precavido con cosas muy sencillas. Claro, pero ¿cómo desconfías? Porque me estás contando ahora un ejemplo de alguien que tú esperas que es tu director financiero, que es alguien de tu empresa, de tu compañía. ¿Podemos convertirnos todos en seres hiper desconfiados ante todo? Pero cuando es un entorno así laboral de alguien cercano, ¿cómo actuamos? Pues al final se trata de generar una serie de reglas, de procedimientos que cuando se cuentan, pues está claro que uno los ve como es sentido común. Pero los ataques, fíjate cómo se estaban produciendo. El director general estaba en ese momento en el avión. Es decir, él sabía, el criminal, que estaba volando, todo el terminal apagado y todo el teléfono apagado, con lo cual, previo al vuelo, manda un correo electrónico al director financiero. Haz esta transferencia urgente, por favor, porque tenemos que asistir a este evento el mes que viene. ¿Bien? Entonces, claro, el director financiero no se puede poner en contacto con el director general porque está en un avión, en un vuelo de 7 horas. Entonces, en ese momento es donde se hace la transferencia. Bueno, ese tipo de caso y de vector lo hemos encontrado en muchas ocasiones en España. Al final se trata de determinadas conductas como instruir a que nunca yo, como director general, voy a ordenar una transferencia inmediata si no hay una validación telefónica. Es decir, determinadas cuestiones en las que, a nivel de proceso, de metodología, uno puede incurrir en entender si eso es una cosa habitual o no lo es, o en tener la capacidad de dudar y hasta que no se resuelva esa duda no proceder a efectuar ese pago. Como nos quedan todavía más meses de esta situación complicada en la que estamos viviendo, que nos obliga a trabajar de forma diferente, ¿cuáles son los desafíos que plantea este nuevo paradigma del teletrabajo en el que estamos todos inmersos? Es una excelente pregunta. El teletrabajo tiene diferentes desafíos. La primera es que estamos fuera de nuestra red corporativa, con lo cual si en nuestro entorno habitual de espacio de trabajo hay unas políticas físicas y lógicas que ayudan a proteger un poco lo que hago, en nuestra casa de alguna manera tenemos que garantizar que ese entorno preparado sea lo más parecido posible al trabajar en la empresa. Entonces, a la hora de teletrabajar, la conexión siempre tiene que estar soportada por una red privada virtual, por una VPN, una VPN. Es decir, estamos conectados con una conexión doméstica, una fibra óptica o otro tipo de conexión. Cualquier conexión sobre el ordenador o el equipo sobre el cual yo estoy trabajando, que se entiende que es un recurso laboral, tiene que salir por una VPN. Tener una VPN tiene un coste ridículo, es gratuitas, pero para tener un tráfico ilimitado a lo mejor estamos hablando de 5 euros al mes. Es decir, estamos hablando de una cosa absolutamente asequible para proteger la comunicación. En segundo lugar, yo en casa nunca me conectaría inalámbricamente a la red de casa para trabajar. Yo intentaría, desde el modem router que tengo de mi operador, ¿de acuerdo? El modem router de Vodafone, yo cogería un cablecito y lo llevaría en una instalación para conectarlo por cables, mucho más seguro, porque normalmente pues las claves o credenciales que tenemos en casa quizás son más laxas o son conocidas o más fácilmente conocidas no solamente por mí, sino por nuestros hijos, nuestros familiares, que a su vez pueden darlas a otros. En tercer punto, el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, y para teletrabajar, mi consejo es que se utilice exclusivamente para la labor profesional. Hay veces que estamos teletrabajando y de repente, quiero ver determinada oferta y usamos el equipo de trabajo pues para esa dispersión de los pocos minutos de descanso, usarlo. Ahí hay que ser muy estricto e intentar no tener ningún tipo de conexión privada a sitios donde podemos sufrir un phishing, ya sea por una conexión web a una página web, o sea porque damos la capacidad de leer al ordenador un correo personal de un email que voy a abrir. Y el último tip tiene que ver con las videoconferencias. Las videoconferencias, pues que han sido tan discutidas y habladas estos años en relación a la seguridad, y se ha hablado de algunas plataformas que son más inseguras o menos seguras. Lo cierto es que hoy en día ya todas las tecnologías, incluida la tecnología Zoom, que fue una tecnología muy hablada de que si era insegura, ya son cifradas punto a punto, con lo cual son entornos seguros. Eso sí, si alguien tiene la credencial para entrar al canal y a la conferencia, como ocurrió en una reunión de la OTAN secreta hace pocos días por parte de un periodista europeo, pues siempre van a poder entrar. Pero lo cierto es que con una VPN, conectando por cable el ordenador,
francamente, y no utilizando ese equipo para ninguna cuestión que no sea profesional, creo que tenemos un nivel de protección suficiente. Muy bien, tomamos nota de esas recomendaciones. Estabas hablando antes, claro, de usar equipos con los que trabajamos. Nos está sucediendo ahora también que llevamos a casa el dispositivo que es de trabajo. Entonces, ¿qué recomendaciones darías a aquellos responsables de equipos, de personas que tienen estos, sus ordenadores en casa? ¿Qué les pueden transmitir? ¿Qué buenas praxis pues para que estén protegidos? ¿O qué pueden hacer desde la empresa para que esos trabajadores estén más protegidos? Si la empresa tiene contratado, tiene un SOC o un sistema para escuchar todo lo que en la red de esa empresa ocurre para identificar si hay amenazas dentro, determinados comportamientos anómalos de equipos o sistemas, que es el concepto de SOC que yo he presentado de una manera así muy metafórica en la sesión, ver de qué manera esas conexiones desde las casas se pueden seguir monitorizando, porque hay algunas empresas que logísticamente no tienen la posibilidad de monitorizar todo el tráfico de ese equipo. Si se tiene esa posibilidad, estamos garantizando realmente, como si estuviera el empleado en la oficina, la conexión. Lo más importante de una conexión remota, ya sea en nuestra casa teletrabajando o teletrabajando en un viaje de Eurotel, es que la conexión sea cifrada. Es decir, que la conexión sea cifrada punto a través de una VPN. Y sobre todo cuando viajamos, porque en casa yo entiendo que mientras yo trabajo no va a entrar nadie a robarnos el ordenador, pero en un hotel posiblemente la probabilidad sea mayor o en un aeropuerto, es muy importante que todo equipo electrónico que salga fuera de la oficina tenga el disco duro cifrado. Es decir, pues que por defecto, si alguien se hace con el equipo de manera pues ilícita, pues nunca jamás pueda ver lo que hay en el disco duro sin tener la credencial de acceso, ¿no? Entonces, conexión cifrada punto a punto, disco duro cifrado, y no abrir nada sospechoso ni por correo electrónico ni meterte en webs no habituales que no sean laborales. ¿Por qué crees que cuando antes has puesto la foto de Homer Simpson me he sentido muy identificada y me da vergüenza reconocerlo en público, pero ¿por qué nos volvemos tan perezosos con este tema de la protección? Yo tengo la sensación, lo pensaba ayer, que como estamos continuamente en la red y todo lo hacemos a través de los dispositivos móviles, tenemos tantas aplicaciones, tantos portales, que se traducen tantas contraseñas. Estaba haciendo yo un cálculo de cuántas contraseñas debía tener entre los bancos, las redes sociales, las plataformas con las que trabajas habitualmente, más las plataformas de visualización de contenidos. Me salían una barbaridad. Por favor, danos un consejo para superar esa pereza que nos entra y poder estar protegidos. Pues es una pregunta súper útil, Isabel. Hoy en día, pues siguiendo los consejos que quizás os he podido brindar y de lo que dice la comunidad de la ciberseguridad, tenemos que tener diferentes contraseñas para diferentes cosas y cuanto más robusta sea esa contraseña, mejor. De hecho, seguro que cada vez que os registráis ya en sitios web nuevos, os sugieren a veces contraseñas los navegadores que sería imposible de memorizar, habría que tener una mente privilegiada. Pues hay que coger esa contraseña. Entonces, claro, ¿y yo dónde la guardo, no? Pues la apunto en un libro, una libreta y la guardo. Bueno, pues es una receta pues muy artesanal, muy orfebre, pues que se puede utilizar. Pues esa libreta guárdala muy bien en un sitio donde sea de difícil acceso. Pero hay el concepto del llavero electrónico, ¿bien? Y es un concepto muy interesante que ya grandes plataformas tecnológicas utilizan, como Apple con su iCloud, ¿de acuerdo? Y su llavero electrónico. Y hay llaveros electrónicos gratuitos muy potentes que están cifrados y que aunque alguien coja el archivo donde están tus claves nunca va a poder acceder a ellas y que no guardan esas credenciales en la nube. Es decir, en un servidor que no es vuestro disco duro o vuestro pendrive. Entonces, hay determinados servicios gratuitos y aplicaciones que son llaveros electrónicos, donde no lo comparte en la nube, no se lo lleva a un site fuera de tu redil, y donde puedes guardar multitud de contraseñas que automáticamente ese llavero va a rellenar en los navegadores cuando vayas entrando en cada uno de los servicios, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como ese archivo digital donde están todas tus credenciales, no puedes olvidar la credencial para acceder a todas las credenciales, es la única que tienes que memorizar, y hacer una copia de seguridad en un pendrive y dejarlo en la mesilla de tu cama. Bien, de tal manera que lo tengas al menos en 2 sitios por si una se borra o tal. Y eso es súper seguro, realmente, y yo, por ejemplo, pues en mi conducta profesional lo uso. Tengo, pues a lo mejor más de 100 contraseñas activas en diferentes entornos y servicios y todas las tengo en mi llavero digital.
Qué bueno, esto me lo dejo yo apuntado. Vamos a entrar con las preguntas que nos han ido enviando los días previos a la charla los asistentes. Y también os animo a que sigáis escribiendo vuestras preguntas, que todavía estáis a tiempo, que en un ratito se las trasladamos a Samuel. Vamos a ver, empezamos con Santiago Torres, nos escribió para preguntar qué medidas de protección tenemos que adoptar cuando nos conectamos con los dispositivos facilitados por la empresa a la LAN, WLAN de nuestras viviendas. Bueno, has comentado ya, pero... Cifrar la comunicación con una VPN, cableado al router del operador que nos está dando la conexión, evitar utilizar la red Wi-Fi, ¿de acuerdo? Si es un teléfono móvil, que sea todo datos y no conectarse a la red Wi-Fi, y tener cifrado el disco duro. No abrir en el ordenador de trabajo nada personal y todo correo electrónico, revisarlo con más conciencia por si acaso puede ser falso y no entrar en sitios web donde no es habitual que yo entre para trabajar. Sonia Borreguero, además, sector educación. Mira, te voy a ir comentando los sectores porque me parece interesante para, sobre todo, trasladar la idea de que no hay un sector que pueda estar más expuesto que otro, ni un trabajo por más digital que pueda parecer frente a otro más analógico, es decir, en el momento que nos conectamos a cualquier cosa por Internet ya estamos expuestos, ¿no? Esto es importante decirlo. Entonces, Sonia Borreguero, del sector de educación, nos pregunta ¿cuáles son las actuaciones claves que hay que hacer en una empresa para tener un nivel aceptable de seguridad? Ahora también, por el tema de educación, las universidades, nuestros niños en el colegio, en el instituto, que están haciendo las clases online, son nuestros niños los que están ahí. Sí, de hecho va muy en línea la pregunta, Isabel, con algunas de las preguntas que están compartiendo, como qué cosas sencillas puedo hacer yo en mi organización para poder proteger mi página web de la empresa o las redes sociales, ¿no? Tiene que ver mucho con esto, estamos trasladando todo un plano digital de manera necesaria, útil, eficiente, pero también forzosa, ¿bien? De una manera pues vertiginosa. Realmente, para proteger los activos de nuestro pequeño negocio, que están a cargo nuestro, nuestra página web, nuestro portal de comercio electrónico, nuestras cuentas de correo, nuestra actividad en redes sociales. En redes sociales lo más importante es que las credenciales sean robustas, sin ningún género de duda. Hoy en día hay diferentes técnicas de phishing para poder robarte las credenciales de tus redes sociales y recuperarlas es un dolor importante porque no hay un teléfono 900 para llamar allá a Facebook y te va a atender una persona en 5 minutos para plantearle tu problema. Es decir, pueden ser problemas que aunque parezcan que no es relevante que la cuenta de Twitter o Instagram o Facebook de vuestra empresa os la roben, a lo mejor creéis que no tiene un impacto o no puede tenerlo, sí lo puede tener. En el ámbito de las páginas web hay que generar auditorías de seguridad. Es decir, yo sé que las pymes esto lo vemos y me incluyo como un gasto. Otro gasto más. Creedme que lo que estáis protegiendo es algo fundamental para la continuidad de vuestro negocio, porque además el mundo digital os va a dar la oportunidad de competir más y mejor a nivel global. Es decir, es una ventaja competitiva la transformación digital y esa ventaja competitiva tiene que estar acompasada de otra serie de acciones para garantizar esa mejora competitiva, como es ver si mis sistemas son seguros. Y hay que hacer auditorías, y no son caras las auditorías. Una auditoría es, quiero que un profesional ataque mi página web y me diga si está bien montada. Quiero que un profesional vea si mi pequeña red LAN, que tengo 3 ordenadores conectados, una impresora y la alarma, si hay algún tipo de brecha de seguridad, de acuerdo, en la que algún criminal o algún ransomware pueda entrar. Un auditor que vea si estás haciendo copias de seguridad de manera correcta, porque el ransomware, que está haciendo tanto daño, se resuelve de una manera súper sencilla, y es que tengas copias de seguridad de toda la información de tu empresa. Una empresa tecnológica del mundo TIC tiene que hacer copias diarias. Si yo tengo un ransomware hoy, pues habré perdido lo de estas últimas horas, pero recuperaré inmediatamente lo que tengo de ayer. Entonces, cosas tan sencillas, que son 4 parámetros para que, si yo soy atacado porque nadie puede garantizar que no lo pueda ser, ningún sistema va a garantizarme que no pueda ser atacado, que por lo menos tenga la tranquilidad de que ya puedo recuperar mi nivel de actividad en minutos porque tengo todo guardado. Entonces, las auditorías son necesarias, no son caras. Las auditorías tienen que hacer a las pequeñas pymes, así tengan una pequeña tienda de comercio electrónico para apoyar su venta tradicional en punto de venta real y físico, y hay que hacerlo, y tener un poco esa cultura de las copias de seguridad y de otras recomendaciones que un auditor o un profesional de la ciberseguridad va a compartir de manera rápida. Samuel, pero mira, y además es que contestando a Miguel Mera,
que nos pregunta, estamos en un momento complicado y hay mucha empresa chiquitita que a día de hoy pues no puede hacer ese gasto, esa inversión en auditoría que sería lo deseable. Entonces, él pregunta si hay alguna posibilidad de comprobar el estado de seguridad de tu empresa sin tener que recurrir a ese gasto ahora mismo. Hay diferentes... yo recomiendo incurrir en el gasto. Yo sé que... y además hay muchísimas ayudas, apoyos institucionales para agilizar y que eso se pueda hacer. Hay entidades gremiales, hay federaciones empresariales, hay un engrudo capilar para dar cobertura a la pyme y al autónomo de la que os animo a que tiréis, ¿de acuerdo? Y consultéis, porque ellos ya están sufragando de manera incentivada todo este tipo de acciones para la pyme, que es un eslabón crítico en el mundo de la ciberseguridad en España. Pero, ¿qué cosas podemos hacer nosotros, no obstante, de manera autónoma? Bueno, pues hay diferentes servicios en Internet gratuitos donde uno puede meter su correo electrónico y le dice si ha sido hackeado, donde uno puede entrar el dominio de su empresa y le dice cuántas brechas de seguridad se han generado en los últimos años. Es decir, uno puede consultar determinados servicios gratuitos en Internet donde puede tener una primera visión, una primera fotografía de si tu empresa tiene buena reputación en Internet, si hay algún correo electrónico que ha sido vulnerado y cuándo y a través de qué servicio. Cuando hackearon Dropbox, yo me registré con el correo de la empresa y mi correo fue expuesto, por ejemplo. Bien, entonces sí que lo hay, pero yo recomiendo acudir a un profesional porque además realmente es sorprendente que para hacer una auditoría estamos hablando de cuestiones en comparación con otros activos en los que invertimos para dar continuidad a nuestro negocio totalmente marginal y totalmente pues no representativo. Vale, muy bien. Juana Cayetana Camacho, Comercio al por Menor, nos pregunta cómo puede saber ella la mejor forma de proteger las líneas de sus teléfonos. Las líneas de sus teléfonos, voy a dar una respuesta lo más global. Si estamos hablando de los teléfonos de sobremesa, ¿de acuerdo?, y son línea convencional, realmente, bueno, pues no hay mucho que hacer, porque es una conexión que, aunque es digital, digamos que la seguridad y el cifrado de esa comunicación ya depende del operador directamente. Si lo que tenemos es una centralita en la empresa con telefonía sobre voz sobre IP, por ejemplo, un sistema Asterisk, no quiero entrar en tecnicismos, pero sistemas de voz sobre IP en nuestra compañía, sí que hay que analizar si está bien protegido, porque si no, alguien podría acceder a todas nuestras comunicaciones de voz de esos teléfonos de sobremesa que están trabajando sobre IP. Y si estamos hablando de los teléfonos o las líneas móviles habituales, convencionales de trabajo, yo particularmente para hablar conversaciones sensibles utilizaría comunicaciones cifradas, llamadas de WhatsApp, son muy seguras, o de cualquier otras plataformas como Telegram, como Wire, como Signal, como Trema, por poner varias sobre la mesa, y es suficiente. Es suficiente. Realmente ningún cibercriminal va a atacarte a ti como autónomo y pyme y va a esmerarse y desarrollar o invertir un montón de recursos para entrar deliberadamente en tu teléfono solamente pues para ver tu agenda de contactos. Eso ocurre a otros niveles de interés más transnacionales y con otros intereses y motivaciones no tan digamos, localizados microeconómicamente hablando. Pero a nivel de telefonía móvil, voz sobre IP, pues llamadas de WhatsApp son súper seguras. Muy bien. Antonio Saavedra, del sector de Oreca, nos pregunta, los interesados en tema de protección de datos y en las relaciones online con las administraciones. Hablemos un poquito sobre esto. El tema de la GDPR y la aplicación a la protección de datos es súper proteccionista para la ciudadanía y es una cuestión que yo creo que todos celebramos. Realmente, al final, quien almacena el dato es el responsable, uno, de tener la capacidad legal de almacenar ese dato. La administración pública lo tiene todo, por supuesto, y es el responsable de que si hay una brecha de seguridad del dato, tendrá que responsabilizarse de las consecuencias que eso le ocasione, ¿no? Claro, cuando hablamos de que estamos cediendo nuestros datos, no a una administración pública española, sino a una empresa que además sus servidores están en determinado país asiático, pues no tenemos ninguna certeza de la protección de que nuestros datos estén siendo gestionados de manera correcta y mucho menos en orden a la GDPR europea
a la que toda empresa o entidad privada en Europa está obligada a cumplir. Entonces, aquí hay pues el doble rasero o la doble cara de la moneda en función de dónde se encuentran físicamente los datos que compartimos. Si son administraciones públicas españolas es en España y los responsables de esa correcta custodia es quien tiene el dato y tiene la capacidad de diseñar o ser el responsable del uso y la finalidad del dato, que sería en este caso la administración pública, y si ocurriera algo con esos datos ellos tienen que responder. Con las consecuencias que toquen en ese momento en relación a esa exfiltración o brecha de seguridad de los datos personales. Luis Cano nos pregunta cómo puede beneficiarse la tecnología SD-WAN, creo que lo he pronunciado bien, a una red privada. ¿Cómo puede beneficiar esta tecnología a una red privada de una empresa si la mayoría de las aplicaciones y programas que se tienen están en la nube? Es una pregunta interesante. Bueno, una SD-WAN no es más que definir por software cómo se interconecta esa WAN, ¿de acuerdo? No una LAN interna, sino una LAN involucrando servicios que pueden ser incluso servicios públicos en otras nubes. Al final, la SD-WAN, desde un punto de vista tecnológico, es una pregunta súper de ingeniería. Soy ingeniero de Teleco y, bueno, si no sé responder esta pregunta, tendré un serio problema con mi comunidad. Pero realmente lo que veo son todo ventajas. Una SD-WAN se puede configurar para involucrar otras nubes. Es decir, no veo que haya ningún conflicto. Es más, la SD-WAN te permite gestionar la seguridad de una manera distribuida, con lo cual vas a poder realizar mayor refuerzo o mayor énfasis en controles de seguridad digital que no estén solamente centralizadas en un nodo o en un punto o en un endpoint. Con lo cual, yo lo veo todo ventajas. Una SD-WAN es compatible con otras nubes, sin ningún problema. Antes de pasar a las preguntas del chat, vamos a cerrar esta ronda de preguntas que nos enviaron previamente con eso, porque me parece muy curioso lo que nos dice Menos Luz, que nos dice cómo estar en la onda con las tecnologías tan cambiantes y sus altas velocidades de cambio. Es decir, claro, es como todo va tan rápido, a una velocidad que no nos da tiempo a haber aprendido cómo estar protegidos aquí cuando ya ha salido otra cosa por otro lado. La respuesta es muy sencilla. Tú fíate de lo que te digan tus hijos. ¿De acuerdo? Es decir, quien tiene la mayor capacidad milagrosa de absorber toda la volatilidad tecnológica y el ritmo vertiginoso de en 24 horas ha cambiado todo es tus hijos. Oye, cariño, cuéntame qué cambio hay en Instagram, que es que ahora no veo no sé qué. Es la pregunta, es la mejor Wikifamilia se llama, ¿bien? Total. Entonces, pero bueno, más allá de la respuesta así medio graciosa, lo cierto es que los niveles de volatilidad tecnológica son muy elevados, son la obsolescencia tecnológica y la mutación e innovaciones en el aspecto tecnológico es vertiginoso, pero lo cierto es que las tecnologías maduras que usamos de manera continua en el ámbito profesional, no hay tantísimos cambios en las que nos tengamos que meter en esa cresta de la ola para ser tecnólogos de un medio para utilizar el fin, para que sean fin de mi labor productiva. Es decir, no creo que ese cóctel tan dinámico de evolución de tecnologías afecte de manera tan directa e inmediata a tu negocio. Me he puesto las gafas para poder ver la distancia, nuestra pantalla con las preguntas que nos habéis escrito al chat. Bueno, nos dicen, Samuel, como autónoma, es que tenemos muchos autónomos y pequeñas empresitas, claro, esto va para pymes, ¿cuál crees que es la mejor manera de salvaguardar los datos de las empresas con las que colabora? De nuevo el tema de los datos, pero es que es muy importante porque las multas son muy elevadas. Totalmente de acuerdo. Es que es tremendo, a una empresa la hunde. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es una pregunta súper relevante. Yo no guardaría ningún dato personal de un tercero de clientes en una nube que no sea mía si en el contrato y política de esa nube no me garantizan que si pasa algo la responsabilidad es suya. ¿De acuerdo? La GDPR diferencia muy bien quién es el tratamiento del dato, quién es el custodio del dato y quién tiene la capacidad de utilizar ese dato con un uso y una finalidad concreta. ¿De acuerdo? Entonces, es una cuestión no baladí, para nada. Yo los datos personales de cuentas, yo recomiendo tenerlos en nuestro ordenador de una manera cifrada, que es muy sencillo, gratuito, eso no cuesta, que alguien te enseñe a hacerlo, y con redundancia.
todos los datos que nosotros tengamos de empresa tienen que tener copias de seguridad. Para mí quizás es uno de los eslóganes más importantes de la charla de hoy. De nada estamos hablando si no estáis haciendo backups de vuestra información. ¿De acuerdo? De manera, no digo diaria, pero semanal. Hay aplicaciones gratuitas que en un disco duro externo se va guardando, o en dos, para que tengáis 2 discos duros o 2 sitios todo guardado por si ocurre algo. Eso es una cuestión que hay que hacer. Ya hasta la ISO 9001 es que te lo mira cuando te auditan, realmente cómo estás guardando y redundando tu información, ya sin entrar en otras normas como la 27001. Entonces, yo si voy a guardar datos sensibles en una nube de un tercero, necesito estar seguro de que las políticas de esa relación contractual, de esa nube, están garantizando las consecuencias de qué pasa si les atacan y les exfiltran el dato. Es un tema, y si no me convence y si no veo que eso vaya a ser así, yo lo tendría en local y lo tendría en mi propia infraestructura. Mira, nos plantean un tema que además nos lo ponen escrito en mayúsculas para que veamos la importancia, y es que la tiene. El tema de la reputación online. ¿Cómo podemos proteger nuestra reputación online? Es que ahora todo el mundo puede opinar en cualquier canal, todos tenemos voz, sí, y esas voces pueden hacer mucho daño. Sí. Totalmente, y además es un tema que no está del todo controlado y es un problema que no está del todo bien gestionado. Hoy en día somos reputación online. No voy a referirme a ninguna marca de estas compraventas punto a punto, end user, de que tengo esto de segunda mano, lo vendo en determinada aplicación muy famosa ahora mismo, en las que cuando vas a ver un vendedor lo primero que ves es si tiene buena reputación o no. Si no tiene 4 o 5 estrellitas, ya no le compro porque no me fío, ¿de acuerdo? Entonces, la reputación online es algo que va a embriagar nuestras vidas de una manera imparable y de una manera cada vez más predominante en los próximos años. Con lo cual hay que cuidarla. Y la reputación online no es solamente que alguien me insulte en Twitter o que diga que he prestado un mal servicio. Tiene que ver con una cuestión de mucho más calado en la que esa reputación online que van atesorando otras multinacionales por nosotros. Me voy a referir, pues, por ejemplo, a un TripAdvisor, me voy a referir a un Wallapop, me voy a referir a cualquier plataforma de comercio electrónico. Están atesorando una reputación en nuestro nombre, es la que va a dejar la puerta abierta o no a futuros éxitos comerciales y de crecimiento empresarial que tengamos. Entonces, la reputación online, ¿cómo protegerla? Pues primero, estando en los medios online muy pendiente de lo que dicen de nosotros y siendo muy participativos en estos medios online para brindar información y un servicio más allá del propio producto que vendemos, de tal manera que tengamos la capacidad de tener un ecosistema que vaya creciendo en torno a nuestra labor y que de alguna manera corrobore que soy un buen profesional. Voy a poner un ejemplo muy sencillo en lo que puede ser una persona que es un fontanero. Un autónomo que es fontanero, que tiene determinada publicación en un portal de Internet, de acuerdo, para ofrecer sus servicios y que tiene en su casa 2 ordenadores para contabilidad y una infraestructura tecnológica comedida. Ese fontanero puede comenzar a grabar algún tipo de vídeo, generar un canal de YouTube, de cómo hacer pequeños arreglos domésticos sin que evidentemente le impacte negativamente en su negocio, de cara a la comunidad, y para ir generando cierta inercia o trayectoria sobre la conciencia social o sobre la responsabilidad social de esta profesión al mundo. Bueno, pues esa inercia se va convirtiendo y generando un histórico en los meses en los que esa persona se abre al mundo con tips, con consejos, con oye, ten cuidado con esto, para ahorrar agua haz esto otro, y está generando ya una reputación digital que le va a apoyar cualquier avance o cualquier crecimiento en su negocio. Es un ejemplo muy concreto de una actividad que no tiene que ver con una actividad TIC. Ya tenemos que ir acabando, pero me gustaría antes dar respuesta a esta persona porque ha sufrido un caso y seguramente está muy interesada en conocer tu opinión, ¿no? Una persona que ha comprado a través de su comercio electrónico, que ha sido engañado y ha pagado un producto que no estaba realmente en su web, ¿no? Y ahora le reclama el pago y pregunta, ¿cómo se regula todo esto? Seguramente esta mujer haya sufrido un ataque de phishing. Si en su portal de comercio electrónico no hay ningún tipo de registro de ningún pedido y ese portal de comercio electrónico está protegido, alguien quien se lo haya montado, construido, puesto en marcha, pues ha aplicado las mínimas políticas de seguridad como una conexión cifrada cuando alguien se registra en su portal, que nadie puede escuchar el tráfico desde el cliente hasta su página web, que entiendo que sí, que tiene una conexión, se denomina SSL, ¿de acuerdo?
Y si no tiene usted evidencia o de las personas que gestionan ese portal de comercio electrónico a nivel técnico, que haya un registro en la base de datos o se haya producido ese pedido, es muy probable que ese pedido de esa persona, que en teoría le hizo a usted, nunca se produjo realmente. Entonces, si hay un proceso administrativo en medio en el que hay una reclamación, hay analistas forenses que son capaces de analizar su sistema y explicarles si en algún momento alguien pudo hacer un pedido y luego borrarlo y constatar si es posible o no fue posible, para que usted tenga la tranquilidad de que no tiene ninguna responsabilidad en caso de que ya estemos en una situación de un proceso administrativo con un cliente que se siente estafado. Pero la otra posibilidad, a la cual le doy bastante credibilidad, es que esta persona haya sufrido un phishing y haya pues posiblemente comprado en un sitio que no es el suyo y ha sido engañada por un tercero que no es usted ni su sistema, pero que ella, digamos, como ejemplo y por toda la imagen que ha visto en lo que ha comprado, pues lo referencia a su negocio porque estaba su logotipo ahí. Entonces, eso es posible demostrarlo y para eso hay una ciencia, que es el análisis forense, informático, tecnológico, en donde en su tienda se puede analizar si eso se pudo producir y si se produjo. Con lo cual, si está en esa tesitura, quizás es una de las cuestiones que necesitaría utilizar. Muy bien. Ay, Samuel, qué pena me da que tengamos que ir ya cerrando la conversación, pero antes de irnos sí que me gustaría que nos pudieras dar 3 conclusiones, 3 ideas que nos podamos llevar de una forma rápida y que podamos aplicar ya hoy mismo. Para mí 3 eslóganes que son de conducta de vida y que impactan de lleno la seguridad digital es: la primera, no solamente tengas antivirus, forma tu personal en el uso de las tecnologías. Las principales vulnerabilidades que ocurren en las empresas pequeñas y los autónomos es por errores que cometen las personas, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que invertir en formación. Y hoy en día sabéis que hay una oferta de formación tremenda y políticas públicas para hacerlo. Entrenar y concienciar a toda persona que toca una tecla en vuestra empresa. El segundo consejo es: no expongáis tanta información personal en Internet. Ni vosotros mismos, ni vuestras familias, ni vuestros hijos. Hoy en día vuestro rastro digital se puede oler, se puede seguir y se puede construir vuestra vida para diseñar un ataque que te vas a tragar, en el que vas a caer, porque está diseñado para ti, porque la gente te conoce tanto, porque tú eres el culpable de que toda esa información esté en Internet. De nada sirve que yo en Facebook tenga mi privacidad configurada para que nadie vea a mis amigos, cuando todos mis amigos no tienen la misma configuración que yo, con lo cual van a saber siempre quién soy cuando entran a través de un amigo que yo tengo, ¿vale? Y el último consejo, que es muy importante, es: hagan copias de seguridad constante de toda su información. Fíjense qué cosa más tonta. Es decir, hagan backups de todos los datos de su empresa, semanalmente, mensualmente, pero háganlo, porque cualquier ataque que ustedes sufran van a tener una capacidad de respuesta a ese incidente rápida y apenas de unas horas o un par de días para restablecer la normalidad. Esos 3 consejos. Bueno, pues quedan apuntados. Muchísimas gracias. De verdad que nos darían ganas de seguir y seguir muchísimo más tiempo, porque es un tema tan amplio y que impacta a todos y en muchas parcelas de nuestra vida, que hay mucho de lo que hablar. Ha sido un auténtico placer tenerte esta mañana en estas Fast Forward Sessions, Samuel, de verdad. Ha sido mío, gracias. Isabel, a ti y a todo el equipo, y por haber contado conmigo, y estoy a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, John González, por tu presencia hoy aquí y, por supuesto, gracias a vosotros, a los asistentes, de verdad, por vuestras preguntas, por vuestro interés, esas ganas que tenéis siempre de aprender. Esperamos que hayáis disfrutado y sobre todo esperamos que os llevéis una información muy, muy valiosa que podáis aplicar, proteger vuestros negocios y que podáis hacer e implementar desde ya. Bueno, os recordamos que después de esta sesión recibiréis un email, un correo electrónico sin phishing, un correo seguro, en el que vais a poder tener contenido relacionado con lo que hemos visto en la mañana de hoy y más contenido para que podáis seguir aprendiendo y formándoos, que ya habéis visto que la formación y el aprendizaje es fundamental en este tiempo en el que estamos inmersos. Además, bueno, pues queremos contaros que las Fast Forward Session continúan en el año 2021. Os animamos a que estéis muy pendientes de la web,
Fast Forward Session para que veáis todo lo que estamos preparando, que va a ser todo interesantísimo. Así que ya nos vemos en enero, esperamos encontraros también ahí en enero. Y por supuesto que entréis en la web de Observatorio Vodafone Empresas, pues para poder seguir aprendiendo con todas esas píldoras y ese contenido que vamos subiendo. Nada más, nos despedimos, un auténtico placer, por favor, cuidaos mucho estas Navidades y nos vemos el año que viene. Gracias.